Ya regresamos a este espacio único de debate, reflexión, charla, comentario y a veces un poco de chisme, ¿verdad? Que se llama Derecho con Café. Nos quedamos aquí ahorita platicando con nuestros invitados, con Fabiola y un servidor, sobre la importancia que tienen los juzgadores al analizar los asuntos que son sometidos a su jurisdicción, a su potestad, porque si bien cada expediente está integrado por las constancias derivadas de los propios juicios de los que emanan, lo cierto es que en la resolución de los mismos, y ahorita vamos a platicar eso con nuestros juzgadores aquí invitados, se encuentra un elemento invívido importantísimo en toda decisión jurisdiccional, que no solamente es la parte racional, sino la íntima convicción que tiene que ver con la sensibilización que los jueces y los magistrados y los operadores jurídicos en general tienen y debemos tener a la hora de analizar un expediente, porque no solamente es la prueba, no solamente es la manifestación, la constancia, la jurisprudencia, la ley, todo la expertise que tiene la noble función jurisdiccional, sino también la parte humana, la parte emotiva, la parte sensible, la parte de la forma en la que uno percibe, analiza y cómo uno entiende estos asuntos. Porque el juzgar no solamente es tomar una decisión, también es analizar a partir de las circunstancias, de los contextos, y sobre esos aspectos ahorita nos van a platicar aquí la jueza, el magistrado. Fabi, ¿tú querías comentar algo al respecto? Sí, pues nos que hemos estado en contacto con expedientes, que somos los 4. Como secretaria de como colegiado. secretaria. Yo creo que la parte interesante, bonita, no solo es hojear tomos, expedientes, no solo es la lectura, sino también conectarte con esos hechos. La parte intelectual, que pues forzosamente tenemos que aplicar, también la parte emocional o la parte sentida de leer todas esas historias, me parece que es la parte bonita y compleja a la vez de nuestra labor. Entonces, sí, claro. A propósito de ese tema, a mí me gustaría escuchar a los titulares, porque ambos tienen otra función y otra función aparte. Sí, claro. Con respecto al famoso principio de inmediación, que la jueza pues tiene que estar en contacto todos los días y aplicándolo. Entonces, a mí me gustaría escucharla con respecto a ese principio de inmediación, porque con esta reforma se hizo ese punch y se hizo esa necesidad, porque creo que era una necesidad social que se estaba exigiendo, y me gustaría escuchar justo ese principio, cómo lo vive, jueza. Pues yo creo que vamos a empezar por definir qué es la inmediación. Adelante. Hay compañeros, y personas del amable auditorio que quizás no son abogados y dicen, ¿eso qué es principio y qué es inmediación? Ahora somos los jueces laborales los que impartimos la justicia laboral, y su servidora pues está frente a las partes, es decir, frente al trabajador, frente a la persona empleadora, adentro de una audiencia, y están frente a mí ambas personas con sus apoderados. Y los testigos también en su caso, ¿no? Cuando tenemos testigos, cuando hay otras personas que evidentemente peritos. Los peritos, personas absolventes, pero la regla general es que siempre está pues la parte actora, que es el que está demandando, el trabajador, y el empleador, la empresa, el patrón, como lo llamen. En este caso, ¿qué es inmediación? Que está la persona juzgadora frente a ellos en esta sala de audiencias y los escucha. Las partes, cuando estamos dentro de la audiencia, dependiendo del tipo de la audiencia que estamos llevando, los procedimientos ordinarios laborales tienen una audiencia preliminar y una audiencia de juicio. Cada tipo de audiencia tiene distintas finalidades y obviamente etapas, pero fundamentalmente la inmediación es que tú frente al juez le dices lo que tú quieres exponerle. Las personas representantes de ellos pueden hacer valer algún recurso, si estamos en la audiencia preliminar, reconsideración, hacen valer incidentes, y ahí mismo te dicen, cuando tú les haces un pronunciamiento, por ejemplo en las preliminares, que admites y desechas pruebas, dicen, no estoy de acuerdo con que me desecho la prueba A o la prueba B, o estoy inconforme porque al otro, a mi contrario, le admitió esta, y eso a mí me perjudica. Oye, yo no usted cállese, aquí la que decide soy yo, ¿no? Bueno, se tiene que fundamentar y motivar. O sea, el juzgador tiene que decidir en el momento, porque es como nosotros aquí, tú y yo, nosotros,
estamos teniendo esta inmediación, es estar frente a Frente la a frente, persona. ok. ¿Para qué nos sirve? Pues obviamente para que adentro de la audiencia se atienda la petición, se atienda esa solicitud que hace cualquiera de las partes. Se resuelve en el mismo momento y el juez solamente debe fundamentar y motivar. Y va de la mano con esta sencillez procesal que rige también en materia laboral. No tienes que realizar alguna petición formalizada y solemne, solo así, te escucho de manera directa. Ok. Beneficios, ¿qué pasa? Cuando yo escucho de manera directa a las personas, empatizo, me sensibilizo con su situación. Ujú. No es lo mismo leer un expediente que tiene todas las partes escritas. Al momento que uno va leyendo, pues sí, imaginas la historia de las personas, te imaginas cómo es que ocurrió un despido, te imaginas también lo que dice el patrón de que no lo despedí, él renunció, ya te estás imaginando la historia. Pero ya llegar a la sala de audiencias y escuchar las versiones de las partes en una audiencia de juicio, en la audiencia de juicio es donde desahogamos pruebas, y se estila o se acostumbra que se ofrece una prueba que se llama la confesional, ya sea de la parte actora, ya sea el demandado, y evidentemente ahí se les pregunta qué pasó, cómo ocurrió el despido. Cuénteme el chisme. Sí. ¿no? Pues así, A ver, en cuénteme el Hasta, chisme, hasta un ¿verdad? poco de psicología aplicada ahí, ¿no? Cuéntame ¿Qué cómo pasó. Evidentemente, tener a las personas frente a un juez no es la costumbre. Una persona no tiene por vida cotidiana ir a declarar frente a un juez. Algunos sí. Los que les llaman los El primo de una Sí. amiga, dice. Bueno, la regla general No. que las personas Es que no no. van frente a un Sí, juez. claro. Y evidentemente existe una formalidad y lo establece la ley de que se les tiene que tomar la protesta legal, de conducirse con verdad, porque están declarando frente a una autoridad, Claro. y se les hace de su conocimiento las penas que pueden ser impuestas a aquellas personas que declaran con falsedad. Entonces, esa protesta que se les hace al inicio de la audiencia, pues no es para intimidarlos, es para que tengan conciencia de las consecuencias de una declaración falsa. Claro. Evidentemente, al momento en que desahogamos una prueba, se le nota a la persona. Se ¿Tú lo nota detectas? también cuando están diciendo una mentira, y también se nota cuando realmente ocurrió otro hecho que no viene en la demanda. Sí, claro. Están declarando, cuando están narrando cómo fue el despido. Oye, pues es que tú no lo pusiste en tu demanda, pero a ver, yo te escucho. Y todo lo que están declarando, las partes, el actor, el demandado, los testigos, los peritos, todo eso conforma una instrumental de actuaciones. Los Ok. abogados, como una prueba, tenemos dentro del procedimiento lo que se llama instrumental de actuaciones. Las declaraciones que rinden dentro de la audiencia forman parte de estas actuaciones y tiene pleno valor probatorio todo lo que nos estén manifestando. Y O les sea quiero que- poner un ejemplo que fue muy extremo. A mí en mi vida ya profesional, ahora como juzgadora, me ha sido pues de esos paradigmáticos. Era un asunto del reconocimiento, otorgamiento de una pensión de invalidez. Entonces, la narrativa de hechos era sencilla. Una persona muy joven, que no llegaba a los 40 años, que tenía ataques de epilepsia, que tenía muchos trastornos, ya no podía él como llevar su vida cotidiana normal, necesitaba de una persona asistencia para poder atravesar una calle, ya no podía escribir correctamente, ya no tenía coordinación motora. Entonces, pues ellos relataron muy breve que pues tenía todos esos padecimientos y pedía su invalidez. Ya no podía desempeñar su labor. Que hasta ahí a veces uno dice, bueno, lo imaginas. Y pero de alguna manera la relatoría de los hechos era muy corta. Entonces en IMSS pues se defiende y como prueba se había ofrecido 2 periciales, una de psiquiatría y otra prueba como la médica. Pericial médico. Teníamos los dictámenes. Llegó el día de la audiencia de juicio y los peritos empezaron a darme a explicarme cómo se desarrolló su dictamen pericial. Resultó que cuando fue el actor con ellos, relató que tuvo un suceso de intento de suicidio. Entonces, eso no estaba plasmado en la demanda y obviamente el IMSS tampoco lo argumentó No, su Claro. contestación. Claro.
La ley del Seguro Social prevé justamente como excepción para una procedencia de esta reclamación, pues que si la propia persona se hizo el daño físico, pues ahí no va a operar. La institución de seguridad social, cuando estábamos en los alegatos, me lo hizo valer, me dijo, pues aquí no le podemos dar una pensión de invalidez, porque esto no deriva de un desgaste natural del organismo, es una afectación que él mismo se provocó. De hecho, pues es que los expedientes clínicos tenían las notas de cómo había ingresado el día que se había intentado suicidar la persona. Pues a mí me impresionó mucho porque eso no estaba relatado. Y atendía esa manifestación del Seguro Social en los alegatos y absolví. Evidentemente se fue al amparo. En ese amparo directo estuvo también dividida la votación, salió por mayoría. Sí dijeron, bueno, pues es que ahí está, o sea, sí lo declararon, y el abogado de la parte actora decía, pues es que no lo puede usted considerar, porque pues el instituto así no puso sus excepciones y defensas. Pues ¿cómo lo va a hacer? Y yo se lo contesté en la audiencia, dije, pues ¿cómo lo va a decir si usted no lo narró en la demanda? Claro. Si No no podía. me lo narra en la demanda, Pues no el demandado no lo puede controvertir. Y aquí conjugamos este principio también de la contradicción. Entonces, bueno, fue muy difícil para mí porque sí dije, pues la persona Producción. obviamente que está dañada, obviamente que ya no va a poder desempeñar las labores, obviamente que sí necesita una asistencia. Y por humanidad pudieras decir, pues dénsela, pero también está la norma. Entonces, si ya tengo las pruebas y evidentemente no me puedo saltar lo que dice una norma. Yo pues tuve que tomar la decisión, ya cuando fue revisada el tribunal colegiado, sí, pues en esa votación dividida, pues digamos que confirmó la decisión que tomé, pero para mí ha sido muy difícil, muy difícil. Sí, es complicado, ¿no? Porque aparte yo me pongo a pensar ahorita que escucho ese caso en donde estaban hablando de un suicidio, pero muchas veces esos episodios depresivos, que sí son médicos, no es tanto que haya una voluntad de, pues sí tienen pensamientos suicidas, pero muchas veces detrás de ellos hay una situación médica, ¿no? Entonces, valorar también todo eso es complejo, porque no es aquellos que sufren de insomnio, aquellos que traen algunas cuestiones neurológicas, muchas veces no es con voluntad, así simple y llana yo diría, sino también hay unas cuestiones biológicas, médicas, psíquicas, que están atrás de eso. Entonces, ese punto de que se exime al instituto porque dice, bueno, es que ahí el propio trabajador voluntariamente pasó por este episodio, se me hace... Es complicado. Sí. Magistrado, usted que en este contexto que nos platica la jueza y la licenciada Fabiola, ¿qué tanto esa íntima convicción del juzgador entra en conflicto o puede armonizarse a la hora de revisar una sentencia de un juzgador federal en colegiado, que somos como el metaanálisis del objeto de estudio que es una sentencia, ¿no? Yo sé, yo soy secretario, y yo obviamente pues conozco la labor, y a veces sí pega, o sea, de repente uno dice, híjole, aquí el trabajador se está viendo bien mentiroso, bien mañoso, o el patrón está abusando, ¿no? Hay un abuso excesivo, y entonces sabemos que el derecho laboral pues es flexible y a veces nos permite, es dúctil, ¿no? En términos de un autor, ¿no? Derecho dúctil se llama. Derecho dúctil, ¿quién es el autor? ¿Se acuerdan? Zagrebelsky. Gracias, magistrado, gracias, Fabiola. Uno lo puede expander, ¿no? Usted, magistrado, ¿cómo armoniza la íntima convicción, la parte sensible con esa obligación de atender las constancias? ¿Algún ejemplo o alguna sentencia que ha tenido? Porque no... Voy a dar una respuesta que a lo mejor no es muy popular, pero que en el punto en el que estamos de impartición de justicia y a lo que aspiramos, cuesta trabajo aceptar la íntima convicción. ¿Por qué? Porque la íntima convicción no estaría sujeta a control.
Exacto. Entonces no tendría mucho Límite. sentido la labor del colegiado, Ujú. porque el tribunal colegiado va a proteger derechos fundamentales, pero el acto de juzgar ya lo realizó la Junta o el juez Exacto. o la juez. Entonces, el juicio, si fuera únicamente íntima convicción, sería como la decisión de un jurado Ujú. que solo se controla el procedimiento, pero no la Sí, claro, sí. la deliberación y la decisión del jurado. Si se cumplieron las reglas de procedimiento de adquisición procesal y de lo que tienen que tomar en consideración, es el veredicto, ese es el que debe prevalecer, pero no están obligados a motivar por qué alcanzaron la unanimidad para Claro. un sí, para es culpable o es inocente. Bueno, vean la película de 12 hombres se impugnan, ¿no? Sí, cómo no, es Ahí muy ven buena. la labor del jurado, pero en nuestro país tenemos el deber de fundar y motivar, y los tribunales colegiados revisamos que esa fundamentación y motivación se basa en elementos objetivos. Ujú. Entonces por eso cuesta trabajo hablar de íntima convicción, Ya. o como se decía de los laudos, y me parece que se lo A dejaron verdad la sabida. sentencia, Y buena fe buena guardada. guardada. Sí. 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 Parecía que Y ahora vamos a decir que es la buena fe. las juntas antes, compuestas por representantes de los empleadores, los trabajadores y un árbitro del gobierno, un representante del gobierno, pues parecía que ellos tenían la íntima convicción, y lo que dijeran ellos es porque apreciaron los hechos sin formalismos, a buena fe guardada, ¿no? En conciencia, y esa inconsciencia es lo que sientes en tu en la íntima convicción, Exacto. pero Del foro interno. en el fuero interno. Entonces, habría que equilibrar en el sentido de que el juicio de probatorio, la conclusión del razonamiento de por qué llegamos a determinar que está probado o no está probado X afirmación, debemos establecer parámetros o criterios de control de esa, desde un punto de vista de una racionalidad o de un razonamiento Justificado. justificado, Ujú. que podamos nosotros establecer en una sentencia. Es una cuestión difícil, Sí. pero no es, escuchando a Araceli, efectivamente cuando está juzgando ella tiene unos sentimientos, emociones. Exacto. Ella tiene la convicción de que el fallo tiene que ser de uno u otro sentido, pero también tiene obligaciones conforme claro. a la ley, que establece que si el perito dijo X cosa, tiene que valorarlo de una manera, si la prueba se admitió y pasó determinada cuestión, tiene que resolver de esta otra, si el documento es público, si es privado, si se ratificó, si no, va a tener ciertas consecuencias. Entonces, dado que no estamos en un sistema de íntima convicción puro, Ujú. entonces se justifica nuestro trabajo como tribunal colegiado, que tenemos que revisar Ya. la legalidad del juicio de valoración de las pruebas, y eso es lo que nos da un margen para revisar. El juez toma su decisión, o las juzgadoras toman su decisión con emociones, porque la vida es compleja, Claro. pero tienen que motivar, y esa motivación nos tienen que dar razones, y entonces nosotros ya en la revisión, y las partes tienen oportunidad de poner a prueba esas razones que dieron los juzgadores profesionales o las personas juzgadoras profesionales, y estas tienen que cumplir con los requisitos de una mínima racionalidad Así u es. objetividad. Entonces, ¿qué sucede con Una decisión racional, ¿no? Nosotros también tenemos emociones, sentimientos, y a eso hay que agregar las propias condicionantes de quienes trabajamos en la impartición de justicia. Claro. No las debemos olvidar. Hay un autor, Duncan Kennedy,
Duncan Kennedy, sí. que es de la corriente de los estudios críticos del Critical derecho. Legal Stories. Y entonces él nos pone que la función de juzgar es como un trabajo, como una actividad, como un trabajo. Y no podemos perder de vista nuestros conocimientos de los propios juzgadores, de sus colaboradores, la jurisprudencia, la estadística, la saturación que puede haber en los tribunales, la situación personal del propio juzgador. Creo que hay estudios que si uno desayuna Sí, estás feliz o amaneces o te paras, Si ¿no? hay tráfico, Sí. si no, el manejo del personal. Si echaste un trago antes de la sesión, ¿no? Sí. Sí. Tu convicción puede estar sesgada de si desayunaste carbohidratos o no. Sí, claro, sí. Claro, eso es O cuestión si tomé biológica. café. No, claro, porque hay todo un proceso de alteración a nivel cognitivo que te puede aletargar o te puede poner así, ves una cosa diferente, Sí, ¿no? le tocó llevar a los niños a la escuela y hubo tráficos y sí, todos esos Entonces, condicionantes. No se puede desconocer no te esa... puedes divorciar de esa parte. No se puede, sí, exacto. Pero aquí el control que tenemos es que aunque lleguemos a una íntima convicción, a un juicio determinado, digamos que a una conclusión a partir de la intuición, de eso que no sabemos pero que está involucrado exacto. No sé, en pero ya sé. razonamientos, emociones, Sí. sentimientos, me late. Cuando empecé como mi primera decisión como juez, no tuve muchas porque fui poco tiempo juez colectivo y me tocó un incidente de falta de personalidad y ahí aprendí lo que es ser juez, porque ahora debes saberlo bien porque te pones la toga y vas a entrar a audiencia. Sí. Tenía yo que tomar la decisión del incidente, fue mi primera decisión y era en un procedimiento de huelga, el incidente de falta de personalidad. Y había buenas razones del promovente del incidente, pero iba a matar ahí el procedimiento de huelga y había razones que son las que di para declararlo En un infundado. sentido. Pues, sí, adelante, maestro. Adelante. Pero y no sé, ahora ponderas razonamientos de un lado, Exacto. ponderas razonamientos de otro, pero la decisión se toma, la decisión de la que te vas a responsabilizar y de la que vas a rendir cuentas y que vas a explicar es de segundos, un minuto. Sí, claro. Sí, a capela. Antes de Así entrar es, en la así es. capela, audiencia, porque Así y es. dices, va a ser fundado o infundado Y es en ese y momento. la voy a explicar, pero ya tomé Claro. razones de uno y de otro. Sí, claro. Pero hay un proceso interno es un proceso. de que dices, y si lo declaro infundado es Sí. así, si lo declaro infundado va a ser así. Pero hay un momento en que tienes que decidir y dar la cara. Sí. Y están las partes y se las tienes que explicar de frente. Sí, Exacto. no, Y no en el es Así colegiado allá. igual, cuando Sí, estás sí. en una sesión, ¿cómo vota? Me pasó Sí, cuando claro. empezó, sí, está muy bien, magistrado, pero ¿cuál es su voto? Dígalo, ¿no? Sí. No, pues es que es interesante y todas estas pláticas que estamos teniendo, estas opiniones, pero pues se nos acaba el tiempo. Entonces yo quisiera... Pero puede haber otra, ¿verdad? Exacto. Segunda. Yo quisiera, magistrado, dejar aquí en la mesa, en el tintero, estos temas, jueza, Fabi, pues están cordialmente invitados ustedes a su casa, cuando quieran, Sí, para dar una segunda edición, Sí, una claro. segunda plática de estos porque temas. se fue así. Sí, rapidísimo. Entonces, Fabi, pues haznos los honores aquí para cerrar, para platicar la opinión. No sé si tienes tú alguna consideración que quieras hacer con la Sí, jueza. con el bueno, magistrado. es muy loable lo que ellos dicen, muy respetable, porque yo le llamaría, o le he llamado en otras ocasiones, a capela lo que ellos hacen, porque tienes que tomar en ese momento, así, a capela, decisión lo más apegado a derecho, porque sabes la responsabilidad que tienes en tus manos en esos pequeños minutos, y tienes a todos esperando justamente eso. Entonces es muy bonita esta labor. Hay muchas cosas detrás de los jueces y magistrados, muchas cosas que nunca se ven, que lo que se ve en papel simplemente es la conclusión de todo lo que pasó atrás, pero su sentimiento, Claro. su forma, es muy grato escucharlos de primera mano, tanto del lado de la inmediación de estar con Sí, las sí, partes sí. así, de frente, como también la parte que están revisando qué es lo que vio ella, ¿no? Y qué es lo que
se resuelve, es simplemente pues, Maravilloso, es una labor maravillosa. Y por eso ¿no? creo que sí valdría la pena otra No, segunda, Pues la están segunda invitados, versión. Claro que sí. Pues no nos resta más que agradecerles a ustedes su atención. Evidentemente, jueza, gracias por su asistencia, magistrado. Gracias por su asistencia, Gracias Fabi. a ambos. Gracias a ti, amigo. Gracias a todo el equipo de producción. Gracias. Y no nos resta más que decirles que el café y el derecho tienen un aroma. Y Tan intenso como el café. Exactamente. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos Gracias, vemos. Hasta gracias luego. por todo. Gracias. Hasta luego. Cafecito, Gracias. pastel, todo. Fabi, magistrado, ahora. Así Gracias, producción. amigos. Adiós. Nos vemos.